Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Es importante a estas alturas del tiempo entender cuál es realmente el problema toral, el problema génesis o el origen de los problemas en el país. Un país que tiene problemas profundos en educación. Un país en el cual todavía se sigue enseñando en los buenos libros son, pero ya deberíamos de tener diferentes, no seguir con nachos, no seguir con prisión verde, no seguir con cipotes para enseñarle a leer a nuestros niños y jóvenes. Tenemos que tener otra visión de lo que es la educación en el país. Ni un tan solo país en el mundo ha podido salir del subdesarrollo social y económico si no tiene una base bien, pero bien fundamentada en educación. Es importante entonces analizar la temática de educación en nuestro país. Un país donde el problema de base de la educación es que continuamos enseñando lo mismo de hace muchos, pero muchos años. Y aparte de eso, el problema es que no se toma conciencia realmente de lo que el país necesita para poder salir adelante, para poder desarrollarse, para poder eliminar la carencia de las necesidades básicas. O en otras palabras, generar un desarrollo humano, que es lo que toda gestión administrativa en cualquier gobierno que sea debe pensar, siempre en el ser humano. Pues hoy estaremos hablando de un tema muy importante y se trata de nuestros infantes, se trata de nuestros niños, que es no el futuro, sino el presente y el futuro de un país subdesarrollado para poder salir adelante y convertirse en un país desarrollado. Pues para hablar de este tema, de la educación en nuestros infantes, tenemos y le damos la bienvenida a nuestra invitada, a la máster Isis Portillo Guanlum. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes, pues hablar acerca de la educación y como usted lo ha dicho, es la base fundamental para lo que es el desarrollo de nuestro país. Antes de comenzar a hablar de ese tema, nos gustaría saber quién es Isis Portillo Guanlum, dónde nació, dónde estudió, a qué se dedica. Ok, soy primeramente docente de educación primaria, graduada en la Escuela Normal España Vía Ahumada, conocida como ENEVA. También pues graduada de la Universidad Pedagógica con la licenciatura en Educación Básica. Seguidamente pues mi maestría en Recursos Humanos en la UTH. Y pues actualmente laboro en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y en la San Miguel, en el Centro de Educación Prebásica Rafael Pineda Ponce. ¿Dónde nació y qué hacía cuando era niña? ¿Qué jugaba? ¿Muñecas? ¿Jugaba? ¿Qué hacía cuando...? Ok, nací aquí en Tegucigalpa, pero también viví en Cantarranas, viví en Talanga, en la cual pues en mi infancia jugaba pues al aire libre, con juegos tradicionales, landa, chiminicuarta, muñecas, carritos. De hecho, tenía uno de mis hermanos mayores que me hacía la broma de que tenía que jugar primero con él carritos para que él pudiera jugar conmigo Barbies, porque
mi hermana mayor era demasiado mayor y no vivía con nosotros. Entonces, mi infancia fue más con uno de mis hermanos mayores. Y no se subía a los palos a bajar Ah, frutas, ¿o no, sí? claro, yo me subía, de hecho en mi casa teníamos el árbol de ciruelas japonesas y nos encantaba estar con mi hermano subidos en el árbol de ciruelas japonesas. Bueno, ¿y cuál es su inquietud en relación a lo que queremos abordar este día de los infantes, la educación en prebásica? ¿Cuáles deben ser los pilares fundamentales para que tengamos un joven y un adulto diferente a lo que tenemos hoy? Ok, primeramente pues el padre de familia hoy en día piensa que la educación prebásica es como años atrás, donde el niño solo iba a comer, a jugar y a dormir, ¿verdad? Hoy en día, pues en educación prebásica hemos realizado diferentes estudios, ¿verdad? Por medio de diferentes metodologías. Dentro de ella tenemos lo que es la metodología de Montessori, que es una de las que nosotros aplicamos en educación preescolar, ¿verdad? Que se aprende a través del juego y el niño pues puede adquirir diferentes actitudes para el desarrollo de la vida. ¿Eso lo hacen dónde? ¿En la escuela experimental de la universidad? ¿O dónde? No, eso ya se realiza en todos los diferentes centros de educación prebásica, ¿verdad? En educación prebásica tenemos 3 niveles, que es primero, segundo y tercero de prebásica, que antes era conocido como prekinder, nursery y preparatoria, perdón. Hoy, pues, la Secretaría ha decidido que para evitar la controversia con las escuelas bilingües y la escuela tradicional, es que nosotros ahora lo manejemos de primero, segundo y tercero de prebásica, en donde nosotros realizamos diferentes actividades desde los 3 años en los centros de educación, ¿verdad? Donde ellos empiezan diferentes metodologías para poder empezar a desarrollar diferentes actividades. ¿Y cuál es lo toral en esto? Porque desde mi punto de vista, a esa edad, que es importantísima, se le debe de comenzar a enseñar lo que es la investigación científica. Se le debe empezar a enseñar parte de la tecnología, no solo entendido como computación, pero sí la tecnología, lo que es un segundo idioma, lo que es la, se puede decir, moral y cívica. Pues en ese momento no se empieza a leer, pero lo correcto es, y que es lo que pienso yo como los pilares fundamentales de la educación, aparte de esos 3, lo que es también la lectura de la Biblia y de la Constitución de la República para formar un ciudadano con moral, con ética y conociendo sus derechos y sus deberes, así como también es importante, por ejemplo, la matemática financiera, porque el problema está en esto que todos le tenemos miedo a la matemática, como nos la pintan, y en otros países la matemática es facilita. Le tenemos miedo a la investigación científica cuando es lo más fácil. O sea, entonces esos 2 pilares científicos son fundamentales desde la infancia. De hecho, nosotros en educación prebásica utilizamos mucho lo que es la educación científica, ¿verdad? Desde que el momento donde los niños realizan diferentes experimentos. A veces tenemos un choque con el padre de familia porque cuando les decimos que el niño va a realizar un experimento, el padre se asusta y dice, ¿cómo mi niño va a realizar esta actividad? Pero ya cuando va en el proceso del desarrollo, que el niño va haciendo el experimento, entonces el padre se da cuenta de que el niño es capaz. Y de hecho, cuando les toca exponer y hablar ante todo el público, porque primero se hace a nivel de aula, luego a nivel de centro educativo y luego a nivel de distrito. El grupo que termina pasando llega hasta el final, ¿verdad? Entonces, pero el padre de familia queda sorprendido cómo su niño se desarrolla y se desenvuelve
al momento de pues desarrollar cada una de las actividades de estos experimentos. Luego también tenemos en el área de las matemáticas, si bien es cierto, en prebásica no es que nosotros lo llamamos por clases como en básica, sino que tenemos 3 áreas, que es el área de educación, perdón, el área de relación al entorno, que vemos todo lo que es lo que nos rodea a nuestro alrededor. Tenemos el área de comunicación y representación, que ahí es donde vemos lo de las matemáticas, vemos la preescritura, ahí empezamos a enseñarle al niño a diferenciar, y no solo a diferenciar, sino a escribir cada una de las letras, ¿verdad? Empezamos desde, todo lleva un nivel, ¿verdad? De primero de prebásica hasta tercero. Ya los niños de tercero de prebásica, en su mayoría o más de alguno, ya sale leyendo, ¿verdad? A un primer grado. Pero no por eso es que se le va a obligar al niño que tiene que leer al 100%, porque prebásica es para desarrollar todas las capacidades y poder identificar al momento de llegar a un primer grado no se le haga difícil. También tenemos, ¿verdad?, que en el área de matemáticas nosotros empezamos a ver lo que es no solo los números del 1 al 20, sino que empezamos a hacer sumas, restas, fracciones, vemos lo que es el reloj, o sea, vemos varios temas en lo que es el área de comunicación y representación. Y en la parte de investigación, los experimentos que hacen, ¿qué tipo de experimentos hacen con los bebés? Hay diferentes, eso depende de la edad que tenga el niño. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve ahorita en el año 2025 un grupo de unos niños que, bueno, yo me quedé sorprendida porque vimos lo que fue la cámara, la cámara negra. No sé si usted la ha visto en algún momento, donde es una caja completamente negra y se transmite lo que nosotros estamos viendo aquí en televisión, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma función, no más que es en tamaños reducidos. Entonces ya ellos empiezan a ver, incluso está la lámpara de lava, está el volcán, hay muchos otros experimentos que se han desarrollado en el área de prebásica. Y eso en la parte ya técnica y científica por parte del sistema de educación, por parte de los docentes, ¿qué es lo que logran, se supone, al enseñarle este tipo de investigaciones a los niños o este tipo de experimentos? Bueno, la finalidad de esto es, ¿verdad?, que el niño aprenda a investigar y a ver la curiosidad también de forma individual, a experimentar y a buscar otros métodos o otros experimentos para poder seguir investigando. No quedarse solo con lo que ellos han experimentado en ese momento, sino que a seguir investigando. Y demostrar que hay muchas cosas nuevas que se desconocen y que al final de cuentas, por la misma curiosidad de la edad, porque el niño a esa edad es por naturaleza es curioso, preguntón e inquieto, entonces es parte de lo que se debe aprovechar con ese tipo de investigaciones. Bueno, y de hecho tenemos los niños que tienen mayor cantidad de desarrollo de destrezas, que nosotros decimos, ay, este niño es terrible, este niño ya no lo aguanto, es insoportable. Más bien nosotros los maestros tenemos que tener ese cuidado y observar ese tipo de niños, porque ese tipo de niños son aquellos que tienen su inteligencia demasiado desarrollada y necesitan seguir experimentando. Si nosotros vemos que ese niño ya ha terminado, pues seguir dándole otra actividad para que pueda seguir desarrollándose y poder pues avanzar un poco más. Bueno, es parte de lo que es la naturaleza, el niño inquieto, entre y entre más curioso, mayor posibilidades de desarrollar su intelecto tiene. Y lo otro que es también, usted mencionó la matemática que le enseñan así, la investigación científica, y el otro tema, ¿cuál era?
Tenemos comunicación y relación al entorno, que es todo lo que nos rodea a nosotros. Vemos lo que son las plantas, los seres vivos, ¿verdad? Dentro de ellos, pues, vemos incluso lo que es el ambiente, todo en sí, todo lo que a nosotros nos rodea. ¿Y cuántos años tienen de estar desarrollando este mismo proceso? La verdad que ya en Honduras se ha desarrollado educación prebásica hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en la actualidad se sigue realizando nuevas actividades por medio de la pedagógica, en la cual pues nosotros vamos llevando año con año diferentes actividades nuevas a nuestros alumnos de la pedagógica, ¿verdad? Para que ellos vayan desarrollando diferentes actividades en los centros educativos donde ellos van a realizar sus prácticas. Y a la vez, estos alumnos que salen de la pedagógica puedan apoyar al docente titular dentro del aula de clase, porque muchos maestros que tenemos en el área de educación prebásica, la mayoría son graduados como docentes de básica. Son muy pocos los docentes que tenemos graduados de la carrera de prebásica. Estamos hablando de los docentes que van a los centros educativos para poder instruir a los menores. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos este mismo proceso? ¿Cómo es que dijo que se llamaba esta teoría que estaban aplicando desde el inicio? La de Montessori. La de Montessori. ¿Cuánto tiempo tiene de estarla aplicando en Honduras? Bueno, ya tenemos varios años. Bueno, yo de hecho tengo 15 años de estar laborando en prebásica, y pues ya desde antes estaba utilizando esto, ya tenía unos 5 años antes, alrededor de unos 20 años. Pero ¿y por qué hace falta ver entonces en el país un poquito más de desarrollo en ese sentido? ¿No se le da seguimiento después en básica? Ok, tenemos ahorita pues este año 2025, por medio del Banco Mundial y la Universidad Pedagógica, tuvimos un diplomado acerca de educación prebásica para los docentes que laboran en educación prebásica, valga la redundancia, porque muchos docentes, como le explico, son de básica o de otras carreras, siempre relacionadas en educación y no en el área de prebásica. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro estaba realizando algunas actividades no acordes o de acuerdo a la currícula que nos ha dado la Secretaría de Educación en el área de prebásica, la cual pues hoy en día se están realizando actividades ya con ese diplomado, pues nuevas actividades para poder desarrollarlas con los niños, la cual pues muchos docentes no tenían conocimiento de cómo realizar algunas actividades, la cual pues antes se creía de que el alumno no podía aprender a leer, la cual pues sí la puede lograr hacer. Pero hay casos, ¿verdad? Hay casos extremos como, bueno, tuve el caso de un sobrino hace poco que en una escuela bilingüe donde querían poner a leer a un bebé de tercero de prebásica, ya un libro como que era un niño de sexto grado. Es algo muy diferente. Tenemos diferentes actividades de lectura para prebásica, ¿verdad? El niño inicia leyendo algún cuento, el contenido con letras es bien mínimo y la mayor parte es ilustrado. Entonces, no puedo darle un libro como usted tiene aquí, este libro de la Constitución, ¿verdad? Donde usted le va a dar a un niño de tercero de prebásica a leerlo, no va a poder, a menos que tenga imágenes. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿y cómo va a aprender a leer el niño? El niño aprende a leer a través de las imágenes. Muchas veces usted puede leerle un cuento de Caperucita Roja a un niño, luego usted se lo da para que él lo lea
y él se lo va a leer el bebé. ¿Pero por qué? Porque él va leyendo a través de las imágenes, pero también el niño va observando las letras que ya tiene ahí porque ya tiene un previo conocimiento de lo que se le ha ido enseñando durante el transcurso del año. Y en este sentido, entonces, lo que nos debe preocupar, y usted lo mencionó hace un rato, es la currícula. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con una currícula desde prebásica, básica y media? Tengo entendido, Así es. así como posteriormente pasar a la universidad o a la parte técnica donde qué es lo que requiere el país para poder salir de este subdesarrollo que tenemos desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que parte de ello es un poco de ignorancia por parte de lo que es el padre de familia, pero también por parte de lo que son los medios de comunicación. Porque si los medios de comunicación nos apoyaran, ¿verdad?, con el medio de decir, de llevar al alcance a los padres de familia, de matricular, la importancia de poder matricular al niño desde educación prebásica, porque muchos padres dicen, ¿de qué me sirve que el niño estudie en prebásica si mejor que vaya a un primer grado? El niño que ha estado en prebásica lleva mejores competencias que un niño que ingresa a un primer grado. Bueno, eso ha ido disminuyendo en el transcurso de los años, pero lo que más interesa, en cierta forma, en lugar de hacer conciencia a la población de que lleve a sus niños, y lo lleva porque los padres trabajan y andan buscando dónde mantenerlos por tiempo para poder ejercer sus labores y poder agenciarse sus ingresos económicos. Ahora, lo que interesa aquí es qué es lo que tiene planificado la Secretaría de Educación desde esos niveles de prebásica hasta el nivel universitario para poder poner a la disposición de un país que pasa en crisis eh, laboral permanente, crisis política permanente, crisis de violencia permanente, cuando el factor educación controlaría mucha de esa problemática en el país. De hecho, algunos inversionistas no vienen al país porque no se supone que no tenemos mano de obra preparada para poder ser competitivos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Salud en este sentido para poder hacer la diferencia? La Secretaría de Educación, pues la verdad que, bueno, el año anterior, pues lo que nos trajo a nosotros fueron juegos lúdicos para poderlos utilizar a partir de este año. Y pues creo que no solo es utilizar juegos lúdicos. Hay muchos factores y uno de los factores es la alimentación. Muchas veces tenemos alumnos donde el padre de familia a veces dice, no puedo mandar al niño porque no tengo alimento que darle y pues prefiero salir a buscar trabajo para darle la alimentación. Y ese es uno de los factores más grandes que suceden en el país. Ahora, si bien es cierto, recibimos una merienda escolar, pero esa merienda escolar solo dura 3, 4 días, a lo mucho 5 días según cómo se racione la merienda en el centro educativo, ¿verdad? Porque hay veces hay niños que dicen, quiero más comida y no podemos decirle que no. Entonces, hay que saber racionar la merienda, pero nos mandan una merienda, entre comillas, que tiene que durar 3 meses, 4 meses. Pero y solo dura 4 días. Solo dura de 4 a 5 días. Entonces, nosotros podemos ver esa parte que todavía en nuestro país no se está cumpliendo al 100%, la totalidad. Y usted sabe como doctor, ¿verdad?, que uno de los factores que influye en la educación es la alimentación. Bueno, de hecho, me asusta al saber ese dato que mandan la merienda para 3 meses y solo dura de 4 a 5 días. O sea, ¿qué tipo de cerebros tenemos dirigiendo este tipo de actividades en el país que desconocen las raciones que se pueden
contemplar por persona, por niño. Y aparte de eso, la merienda escolar, pues fácilmente se puede resolver si papá y mamá trabajan, porque si Así papá y es. mamá trabajan, no necesita dársele merienda escolar. Entonces volvemos al problema que cuál sería, como dice popularmente, primero el huevo o la gallina. O sea, aquí en este sentido, lo que necesitamos es generar empleo, pero para que usted pueda generar empleo, tiene que tener también personas educadas y capacitadas para poder hacer una X, Y o Z actividad laboral. Bueno, aquí radica mucho, y usted lo está mencionando, personas preparadas. El problema está en que las autoridades muchas veces que tenemos acá arriba no están suficientemente preparadas. Y tal vez los que estamos acá abajo estamos muy preparados, pero no se nos toma en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Y a veces nosotros decimos, y hay un dicho que dice que mientras el bruto es enaltecido, el inteligente se desanima, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque al ver de que una persona que está totalmente preparada para poder desarrollar diferentes actividades en la Secretaría de Educación, no se le toman en cuenta. Y hoy en día, ¿quiénes están tomando en cuenta? A personas que no están preparadas. Entonces, si lo vemos, entonces ahí lo ve usted con la merienda escolar. Son personas que no están suficientemente preparadas ni capacitadas para mandar lo que deberían de mandar a un centro educativo. Da tristeza escuchar esto porque yo siempre he escuchado en la propaganda, en la publicidad que hacen los gobiernos, estamos cumpliendo con la merienda escolar, pero no sabía que esa merienda escolar solo duraba 4 días de los 3 meses. Y de hecho usted puede hacer una investigación si gusta. Bueno, a mí me encanta lo que es la investigación. De hecho, me gusta investigar mucho y he consultado en muchos centros. De hecho, bueno, trabajo en la pedagógica y pues hago varias investigaciones y realmente uno le da tristeza, a mí me da tristeza como docente, ver cómo los niños de nuestro país a veces no llega al alcance esta merienda. Yo tengo alumnos de la pedagógica donde de diferentes rincones del país. Tengo alumnos de La Mosquitia, tengo alumnos de Copán, de Ceiba, de Olancho, bueno, de todas las zonas del país. Y déjeme decirle que no a todos los lugares llega la merienda. Y si bien es cierto, se menciona de que la merienda escolar es para todo el país, para todos los niños, y que se les da durante todo el año, eso es falso. Es muy contado el centro educativo que tal vez logra, pero logra darles durante todo el año, porque el padre da una aportación. Porque dice el padre, ok, para que los niños tengan su merienda, vamos a aportar económicamente a algún centro educativo, ¿verdad? No lo menciono que el mío porque no se hace eso, ¿verdad? Pero sí hay algunos centros educativos donde lo he observado que tienen toda la merienda escolar el año, pero es porque el padre aporta. Porque la Secretaría de Educación lo único que manda es arroz, frijoles, aceite y maseca. Pero no la cantidad suficiente para los 3 No meses. manda la cantidad suficiente. O sea, si al niño se le quiere dar, por decirle así, frijolitos, arrocito, un huevito, ¿de dónde va a salir ese huevo? Va a salir del docente o del padre de familia. Bueno. No hay forma. Vamos a irnos a una pausa. Al retornar de la pausa vamos a profundizar un poquito más sobre la merienda escolar de 3 meses que dura solo 4 a 5 días, la capacidad que tienen nuestros o las autoridades de educación en este sentido. Bueno, el gobierno que ya está por terminar, esperemos que el próximo no sea así y que las cosas cambien realmente. Aunque, como repito, si hay generación de empleo, papá y mamá no van a necesitar que su bebé le estén dando necesariamente la merienda escolar, aunque es adecuado también. Vamos a la pausa. Cuando retornemos abordaremos de este y otros temas más.
Ya regresamos aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema de interés nacional relacionado con la educación de nuestros infantes, la educación en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre la dichosa merienda escolar. Pues en este momento vamos a hablar un poquito más de eso porque es inquietante. Yo no, se los digo así honestamente, no sabía que enviaban una cantidad para 3 meses y que realmente solo dura de 4 a 5 días. Por ejemplo, ¿qué cantidad de estudiantes tienen en su escuela y qué cantidad de frijoles y qué cantidad de arroz y de aceite les envían? Ok, a lo que en mi centro educativo tenemos 130 alumnos, en la cual pues solamente nos mandan 50 libras de frijoles, 100 libras de arroz, 200 libras de maseca y 2 cajas de aceite, que equivale a 24 litros de aceite. Vamos a ver, 50 libras de frijoles. Así es. 50 libras de frijoles para 130 niños para 3 meses. Estamos hablando, si fuese a 1 libra por día, serían 50 días. Pero nadie no van a comer 130 niños con 1 libra al día, ¿no? Así es. Por lo menos a 130 niños no bajaría de, ¿qué? De 10 a 15 libras diarias. Y si solo mandan 50, estamos hablando que si solo duran 4 a 5 días. Así es. O sea, ¿quiénes son los encargados en la Secretaría de Educación de la merienda escolar que darían vergüenza? Yo espero no conocer a nadie que trabaje en eso de la merienda escolar en la Secretaría de Educación, porque me daría vergüenza si conozco a alguien que trabaje ahí al saber que envían esa cantidad de frijoles, para empezar, a un centro educativo y a los demás centros educativos, que varía la cantidad de niños para 60 días, estamos hablando que son los 3 meses, ¿verdad? 60 días hablando de días hábiles. Estamos hablando de que tendría que ser media libra, 1/4 de libra por día para 130 niños. Así es. Ni cuando venden la baleada que le echan aquí y la quitan por acá. La quitan por el otro lado. O sea, señores de la Secretaría de Educación, dan vergüenza realmente, dan vergüenza. ¿Y cuántas? 100 libras de arroz envían. Esas sí envían un poquito más. Sí, de eso sí. O sea que lo que quieren es 100 libras de arroz, estamos hablando de 60 días, estamos hablando de 1 libra, 1 libra y media por día. Más media libra, 1/4 de libra de frijoles mezclados, que coman todos los días eso, porque hay que variar un poquito, pues, la forma. Estamos hablando de que a 130 niños no va a alimentar usted con media libra de frijoles, media libra, 1/4 de libra de frijoles y 1 libra y media de arroz, no va a alimentar jamás 130 niños. Y creo que por esa razón es que el padre de familia en cierto modo se molesta, porque obviamente el padre de familia no va a querer llevarle a su niño solo arroz y frijoles durante todos esos días. ¿Qué es lo que hace el padre de familia? En algunas ocasiones, como se distribuye en verdad la merienda escolar, de acuerdo, se les hace como quien dice, grupo de trabajo. Así como se hace con los niños, se hace con los padres, ¿verdad? Si son 20 niños, entonces son, ¿cuántos padres que tienen que hacer? Son 4 padres por día, ¿verdad? Entonces, esos 4 padres van a hacer la merienda para esos 20 niños, porque se hace por aula, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el padre no va a llevar solo frijoles y arroz. A veces llevan burritas, que le llevan, en su burrita lleva frijolito, huevito, plátano. Entonces, el padre de familia está invirtiendo más
de lo que se le está dando. Y por esa razón, cuando ya llega la merienda escolar, el padre de familia se queja y dice, yo ya no quiero merienda escolar porque es más trabajo para ellos y es más gasto. Porque solo se les están dando 3 cosas. De aceite prácticamente solo toca darles como quien dice, una bolsita de charamusca a cada niño, ¿verdad? Estamos hablando que aproximadamente serían que unos media libra Como o en ml serían tal vez 60, 70 ml o cc, ¿verdad? Así es. O hablando 2 o 3 onzas. Entonces, ¿verdad? Y en cierto modo tiene razón, y a veces el padre de familia que dice, ay, estos maestros que molestan, pero la verdad, toda la culpa nos cae a nosotros, pero ¿quién manda la merienda? La mandan de la parte de la Secretaría de Educación. No la mandamos nosotros, la mandan ellos, y lo que mandan es una ración mínima. Entonces el padre se queja con uno, ¿verdad? No es con la secretaría. Y ahí pues es algo bien tedioso, ¿verdad? Donde a veces el padre de familia lo atropella a uno, donde vienen a insultarlo, y hasta memes hay donde dicen que el padre de familia, el docente sí molesta exagerado, que pide para la merienda aquí, que pide para la merienda allá. No, nosotros simplemente damos la merienda y ellos tienen que llevarle a los niños, ¿verdad? Pero porque se tiene que mandar fotografía de evidencia a la Secretaría de Educación que se ha dado la merienda. Entonces, pero es algo... Lo que deberían de mandar es la fotografía de la libra y media de arroz, de la media libra, un cuarto de frijoles y de las 2 o 3 onzas de aceite que le dan a la familia, a los padres de familia que hacen eso. Porque realmente da vergüenza y esto es en el sentido de que estamos hablando de la educación de nuestros infantes y estamos hablando de que nuestros niños llegan con su estomaguito vacío a la escuela, al nivel prebásico y básico, y por supuesto entonces el aprendizaje se ve deteriorado. Y de hecho entonces tenemos la secuela de que son personas jóvenes o adultos con dificultades en su aprendizaje desde la infancia que no permiten tener un buen empleo porque la mano de obra no es calificada. O sea, vamos desde ese punto de vista a lo que está sucediendo en el país. Y recordemos que la mayor parte de la población de nuestro país es de escasos recursos, en la cual pues a veces solo tienen, a veces hay días que no tienen ni para un bocado en el día. Y a veces como docente, eso es una de las cosas que tenemos nosotros los docentes, que, vaya, yo veo a mis alumnos, tengo 25 niños y de la cual pues 5 niños no llevaron merienda, porque ya ese día no había merienda escolar, y lo único que a veces lleva el niño es un botecito con agua, pero no lleva nada para merendar mientras los otros niños están merendando. Entonces, ¿qué le toca a uno de docente? Sacar de la bolsa de uno, mandar a comprar y darles algo de merienda a los niños. ¿Por qué razón? Porque es feo. Si bien es cierto, como les digo yo a mis compañeras, si yo lo veo comiendo a usted, a mí me da hambre. No digamos a un niño que tal vez no tiene que comer en casa. Los demás están comiendo y ese niño no. Entonces, ahí es donde nosotros venimos y intervenimos como docentes y damos de nuestro dinero a estos niños para la merienda. Bueno, eso es algo loable, es algo importante que se hace, pero en sí lo que estamos hablando es un sistema de educación completamente deteriorado, no solo en la parte de la currícula, o sea, qué es lo que le estamos enseñando a nuestros infantes y a nuestros jóvenes, sino que también la parte de la merienda escolar, deficiente, no bien analizada, no bien estudiada, o sea, lo hacen por salir del paso y esperamos que este nuevo gobierno no continúe con ese tipo de situaciones de lo que han hecho gobiernos anteriores en relación a la merienda escolar, porque definitivamente
hasta grosero y ofensivo ha sonado en este momento hablar de esa cantidad de alimentos que la Secretaría de Educación envía a sus diferentes centros educativos para la merienda escolar. Pero bueno, lo importante es que se está diciendo, que se está exponiendo el problema y que esperamos de que no continúe, sino que haya una diferencia en este sentido. Porque es fácil, usted programa, como lo dijimos, en este preciso momento, hablando de 130 niños al día, no son menos de 10 a 15 libras de frijoles diarios para que medio coman y por lo menos unas 10 libras de arroz y no digamos, por ejemplo, la harina para hacer tortillas, que eso no dijimos cuánto les dan a los padres para ver si hacían catrachitas o hacían pastelitos Así de es. frijoles o qué sé yo, o sea. Sí, de eso sí viene un poquito más. De hecho, son dos sacos, ¿verdad? Que son de 100 libras cada uno, ¿verdad? Entonces ahí sí viene un poquito más de lo Ahí que se es les da la... 2 libras o 2 libras y media por, Sí, así es. pero aún así, pues, o sea, estamos hablando que 2 libras y media no ajusta para hacer ni pastelitos de perro, como se conoce, con arroz y frijolitos tal vez, o con arroz. No ajustan para hacer catrachitas para 130 niños para 3 meses. O sea, estamos hablando de cantidades irrisorias, Y cantidades. de hecho, la merienda escolar antes era mejor. ¿Por qué razón? Muchos padres y muchos docentes desconocían la importancia de lo que era la encaparina, lo que era los dátiles, que se les daba en el gobierno anterior, ¿verdad? De esto en la merienda escolar, que de hecho a partir de unos años acá se ha quitado. Ya no se les da los dátiles, ya no se les da la incaparina, que todo eso viene a nutrir al alumno, ¿verdad? Para poder tener una mejor educación. De hecho, porque una es de soya y la otra es fruta seca, ¿no? Sí, esa de hecho los dátiles que daban son unos que utilizan, bueno, de hecho me gustó investigar sobre qué era. El dátil se da en el desierto de Sahara, que es para las personas que caminan mucho en el desierto y no tienen alimento, y es con un dátil que comieran, eso les ayuda en el transcurso del día, porque la cantidad de vitaminas y nutrientes que tiene eso es muy elevado. Y a eso no se da. Ya eso ya no se está dando aquí ¿Hace en el cuánto país. tiempo no se da eso? Bueno, de hecho, eso solo se dio hace 5 años y solo se dio en el último año del gobierno anterior. ¿Y la incaparina? La incaparina también se quitó para esa época. Ya en este gobierno ya no se da la incaparina. Bueno, da pesar realmente y me imagino que por el corte de relaciones con otros países, porque si eso viene del Sahara, no sé quién, si Israel tal vez daba Creo esas que venía de donaciones Israel esa donación. y incaparina de soya probablemente de Estados Unidos, no sé. Es probablemente ese tipo de situaciones tienen que ver mucho, pero realmente para los que no están viendo, yo se los digo, yo estoy impactado ante esta situación. Nunca me Creo, imaginé esa situación. Creo que en lo particular la Secretaría de Educación debería de tomar en cuenta tanto del área de salud como en el área financiera para poder dar un alimento de verdad que nutra a los niños, ¿verdad? Porque, como le digo, hay muchos niños que no tienen, o sea, ni un bocado, ¿verdad? Durante todo el día y a lo único que van a comer a veces es lo que llegan a comer al centro educativo. Entonces, hay niños que llegan y pues inmediatamente solo es a dormir porque ya su,
O sea, su ánimo no está Su cuerpecito no está no con da, las ya no da fuerzas, porque no tiene la energía. alimentación que necesaria, ¿verdad? Y sí, ustedes como médicos, ¿verdad? Sería bueno hacer un estudio, ¿verdad? ¿Qué alimentos que de verdad puedan nutrir a nuestros niños y dar una nutrición de verdad? No, es que eso ya está establecido y hay nutricionistas en el país, hay formación de nutricionistas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hay profesionales ya antiguos de nutrición y bueno, definitivamente es terrible porque no se trata solamente de los alimentos, porque el frijol es un alimento nutritivo. Aparte de llevar solo, no lleva solo carbohidratos, lleva proteínas, vitaminas y minerales, el frijol. No digamos el arroz, que también es carbohidrato, pero lleva algunos minerales también. O sea, no se trata solamente de ver qué tipo de alimentos, sino las cantidades que sean adecuadas para todos los días del año. No es que 4 o 5 días cada 3 meses. Ujú. O sea, ningún ser humano vive con 3, 4, 5 días de alimentos cada 3 meses. O sea, eso tal vez lo puede ser una víbora. ¿De cuáles? Pero ni los animales, Pues la porque víbora come o el oso que tal vez se hay que va a pernocta invernar, ahí, ¿verdad? o sea, estamos hablando de niños Que gastan que energía gastan durante todo el energía. día. Imagínense que va, el niño tiene que correr, el niño que no corre, que no camina, o sea, es de preocuparse, porque más bien cuando hay padres de familia que dicen, ay, que este niño corre mucho, que habla mucho, déjelo, que eso indica que el niño está sano. Un niño que no me habla, un niño que no me camina, me preocupa, porque yo digo, algo pasa con ese niño. Tiene mala alimentación, está pasando algo en el hogar, hay tantos factores que pueden suceder. Entonces, un niño sano va a correr y va a gastar energía a todo dar. De hecho, parte de la salud es lo que estamos hablando. Por eso es que yo le estoy hablando con esta preocupación y con este asombro de lo que está sucediendo con la merienda escolar, porque nuestros niños no se merecen eso. Y es más, los impuestos que pagamos es para eso. Los impuestos que pagamos no es para andar en prados, valga la publicidad, en camionetas de lujo y para andar haciendo cosas que no. Estamos hablando que los impuestos que pagamos deben ser utilizados, bien utilizados, para desarrollar al ser humano desde la infancia hasta la etapa adulta, que ya puede generar sus propios ingresos. Y esos ingresos generan los impuestos para poder favorecer a los infantes, y eso consiste en un círculo económico, en un círculo de vida que tiene que ser permanente, ¿verdad? De esa forma. Pero si utilizamos el dinero de nuestros impuestos para cosas que no se deben utilizar, entonces por eso es que está pasando lo que está pasando. Esperamos que el próximo gobierno realmente no derroche lo que han estado derrochando en estos últimos años estos gobiernos que nos han estado dirigiendo últimamente. Pero bueno, volviendo ya al tema de la currícula, ¿qué es lo que debemos mejorar nosotros también en la formación de nuestros infantes? Aparte de las meriendas que ya agotamos un poco, de la currícula, para que podamos tener un joven y un adulto productivo que tenga trabajo adecuado para que sus hijos gocen realmente de una buena merienda escolar. Ok, creo que yo aquí me voy a tirar a matar, como dicen, y sé que me van a bombardear por esto, pero realmente hay mucho docente que solo llega a sentarse, a ver su teléfono, o a maquillarse, o el compañero varón a ver si llegó guapo o no llegó guapo, ¿verdad? Entonces, esa razón, ese es uno de los factores que creo que
por parte de la Secretaría de Educación estamos teniendo ese impasse. Y muchas veces algunos maestros que hacemos bien nuestro trabajo, somos catalogados y dicen es que el maestro de hoy no sirve, pero no es cierto. Hoy en día yo digo más bien el maestro de hoy está mayor capacitado que el de antes. ¿Por qué razón? Porque nosotros hoy en día estamos capacitados hasta para la tecnología. Entonces, pero hay maestros que aún no están preparados y por esos pocos maestros nos vienen a calar a nosotros. Entonces, creo que debe de tomarse en cuenta ese factor, el maestro que aún no está preparado, que se prepare, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología es fundamental. Usted lo dijo al inicio. Si nosotros no sabemos de tecnología, si hoy a veces, bueno, yo a veces escucho a algunas señoras y dicen, no, es que yo no le entiendo al celular, pero mi nieto sí le entiende más que yo. Entonces, ¿qué? Debe de ser nuestro aprender como docente, prepararnos más cada día, prepararnos para los niños que tenemos hoy en día. Los niños de hoy son niños de la tecnología, los de la nueva era. Tenemos que aprender mucho de tecnología. Ahora, hay mucho maestro que no quiere prepararse, hay mucho maestro que no quiere capacitarse, pero sí yo los invito a mis compañeros docentes que se preparen y se capaciten. Bueno, eso tiene que ver mucho también con la misma autoridad que dirige una Secretaría de Educación. Si no hay un lineamiento claro, concreto de la pirámide de mando, es difícil que Ahora, se pueda resolver ese tipo de problemas. El problema radica también, ¿verdad?, por parte de la Secretaría. Años atrás, nosotros los docentes teníamos capacitaciones todos los años. Incluso a veces teníamos hasta 5 o 6 capacitaciones durante el año. Hoy en día no hay capacitaciones para los docentes. Y si el maestro quiere capacitarse, es voluntad propia. Ya no es porque la Secretaría le va a ir a dar una capacitación, no. Son muy pocas las personas que están recibiendo capacitaciones. Ahora, sí, vaya, de hecho, en mi colegio magisterial, valga la redundancia, el Colprosuma, ha hecho varias capacitaciones para los docentes que están afiliados a nuestro colegio. Y pues este año han habido varias capacitaciones por parte de el Colprosuma, pero no porque la Secretaría nos ha mandado, sino porque nuestro colegio nos ha mandado a capacitarnos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Me gustaría escuchar sus palabras finales en relación a esta temática y qué aconseja realmente usted para las nuevas autoridades de educación en relación a nuestros infantes, tanto en la formación como en la logística y la merienda escolar. Bueno, creo que en particular a las nuevas autoridades que tenemos ya a partir de este año 2026, pues que se nos permita, ¿verdad? Y se permita que las personas que estén dentro de las autoridades de nuestro país, de parte de la Secretaría de Educación en cada una de las áreas, tanto distritos educativos, municipales, directores, sean personas preparadas, sean personas que estén capacitadas, no solo en el área educativa, sino que también en el área administrativa, porque una persona que sabe administrar, una persona que sabe lo que es educar, va a hacer bien su trabajo. Así que mi recomendación es que estas autoridades puedan tomar en cuenta a personas preparadas y capaces que estén ahí, no solo por estar, sino no solo por llenar en un espacio o un área, sino una persona preparada, una persona que esté capacitada en el área. Bueno, muchas gracias. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa unión en diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo
y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.